Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. El nuevo revés del gobierno, el fallo de la Corte que dejó sin piso el impuesto a las regalías de las petroleras y de las mineras, significaría millonarios recursos que el gobierno ya no recibirá. El presidente anuncia recortes presupuestales. Analizaremos el panorama con José Ignacio López desde Corfi Colombiana. Capacitación a mujeres emprendedoras. Banca Mía lanzó un programa que ayudará a miles de mujeres que tienen o van a crear su propio negocio a fortalecer las habilidades necesarias para ser exitosas. Les contaremos todos los detalles. Las críticas de los expresidentes. Durante la asamblea de ANIF, celebrada en Bogotá, surgieron críticas de Juan Manuel Santos y también de Iván Duque al actual presidente Gustavo Petro. Hablaron además varios exministros y el gerente del Banco de la República sobre la difícil situación económica del país. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos con esta que es, sin duda, la cifra económica del día. Es bastante grande e importante para el gobierno nacional, 7 billones de pesos, y corresponde a los recursos que dejará de recibir el gobierno en los próximos 3 años por causa del fallo de la Corte Constitucional que declaró inexequible la norma contenida en la más reciente reforma tributaria que gravaba las regalías de las empresas del sector petrolero y del sector minero. Para entender más este tema y las implicaciones en las finanzas públicas, quiero saludar al doctor José Ignacio López, director de Investigaciones Económicas de Corfi Colombiana. Doctor López, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo ha estado? Un gusto, Víctor, aquí con ustedes otra vez. Próximamente presidente de ANIF, quería felicitarlo porque no había tenido la oportunidad de hablar con usted. Doctor López, aquí me van a poner una gráfica con el parágrafo que fue aprobado primero en la reforma tributaria y que fue tumbado en las últimas horas por la Corte Constitucional. Aquí tenemos este parágrafo 1, básicamente dice que las regalías se pueden deducir como ocurría antes de la reforma de la contabilidad de las compañías. Pero hay una confusión, hay un enredo entre la gente. Yo quisiera arrancar por el principio para que podamos entender este tema. ¿Qué son las regalías? ¿Quién se queda con la plata de las regalías? ¿Las empresas o el gobierno nacional? Bueno, Víctor, primero muchas gracias por las felicitaciones y arranquemos con la pregunta puntual. Las regalías son una contraprestación a la cual las empresas, vamos a poner el ejemplo concreto del petróleo porque también puede ser de otros sectores de hidrocarburos, de forma agregada, pero empecemos en el petróleo, que es lo más intuitivo. Son estas contraprestaciones que hacen estas empresas que están explotando el subsuelo. La legislación colombiana, en eso hay una claridad y hay digamos, un acuerdo muy claro, es que esos recursos del subsuelo son de la nación, es decir, ese petróleo que está enterrado en el subsuelo es de la nación. Cuando las empresas privadas o Ecopetrol exploran y explotan ese material, ese petróleo, las regalías son esa contraprestación que le tienen que dar a la nación. Entonces es muy claro, y eso no está en discusión, esas regalías son propiedad de los colombianos, de la nación, y esa no es la discusión. Pero repito, simplemente para claridad de la audiencia, imaginémonos que una petrolera extrae un número de barriles, se fija que de tantos números de barriles pues va a haber una contraprestación y esas empresas pueden pagar tanto en físico, es decir, como en barriles de petróleo, como con un pago monetario, repito, por hacer uso de ese subsuelo que es de todos los colombianos. Doctor López, listo. Entonces la petrolera va, saca el petróleo, 100 barriles, un ejemplo, va y vende esos barriles y la contraprestación es en plata y le pasa una plata al gobierno nacional. La polémica surgía por esas regalías en que la reforma tributaria
le ponía impuestos a esa plata por regalías que le pasaba la empresa al gobierno nacional. Y decían las empresas, no, pero es que esa plata no es mía. Yo estoy pasándole toda esa producción al gobierno, ¿por qué me cobran impuestos sobre esa producción que no es mía como empresa? Y vemos en la decisión de la Corte Constitucional que primero declara ese parágrafo inexequible. Segundo, dice que viola el principio de equidad tributaria y también habla que es un impuesto confiscatorio. ¿Por qué de pronto la Corte, digamos, elabora su fallo teniendo en cuenta estos argumentos? Bueno, Víctor, los que seguimos la discusión, que además fue pública, la Corte Constitucional transmitió las audiencias donde ampliamente se discutió este tema, que repito, voy a tratar de simplificar a la audiencia, pero pues en principio se acogió con varias demandas que se presentaron frente a este artículo puntual de la reforma tributaria, y que tiene pues unas discusiones jurídicas, económicas, etcétera, etcétera. Al final, de modo simple, lo que hay que entender es que esa contraprestación que están obligadas las empresas finalmente no son ingresos de las empresas y no deben ser parte de lo que se llama base gravable. Para los que han declarado renta o digamos para la audiencia en general que tiene como los conceptos básicos, pues la base gravable es pues el concepto bajo el cual empezamos nosotros a decir, bueno, estos fueron mis ingresos o estas son digamos mis utilidades y son una empresa, y con base en eso yo voy a tener que tributar de acuerdo a mi actividad económica. La gran discusión aquí era si al no poder deducir esas regalías por parte de las empresas, es decir, quitarlas de la base gravable, quedaban en la base gravable y las empresas petroleras finalmente terminaban pagando un porcentaje de impuestos sobre esas regalías que no son otra cosa que una contraprestación y que por tanto pues no son accionables en sus ingresos. Ahí estaba quizás la discusión en términos simples. En las audiencias, en la discusión jurídica, hubo unas disquisiciones importantes sobre si estas regalías se pagaban en especies, si se pagaban en dinero, sobre los tratamientos contables, sobre la tasa de tributación, si podía ser a veces muy confiscatoria, es decir, muy alta, porque se daba casos, escenarios donde dependiendo del nivel de precios, pues no deducir las regalías pues llevaba tasas de tributación excesivamente altas. Digamos, todo esto estuvo acompañado o fue parte de esa discusión jurídica y económica en la Corte, pero repito, al final del día, el argumento más sencillo es decir, mire, estas regalías realmente no hacen parte ni de los ingresos, ni de las utilidades, ni de la base gravable de las empresas petroleras, porque precisamente sirven de contraprestación y por tanto pues las empresas deberían poder removerlas de esa base gravable a través de la deductibilidad o removiéndolas como una especie de costo. Entonces, bueno, en eso gravitó la discusión, la Corte se pronunció en derecho. Hay que advertir también a la audiencia que muchos países del mundo han venido eliminando esta figura de regalías para hacer incluso más atractivo sus proyectos de inversión, y la mayoría de los países donde todavía están estas regalías, pues es una práctica muy común poder deducirlas de impuestos. Entonces, claro, más allá de esta, de esta discusión jurídica y económica, en términos prácticos, la operatividad internacional del sector pues apunta a que en el caso de que existan las regalías sí se pueden deducir para que no hagan parte de la base gravable. Entonces, bueno, en eso estamos ahora, dado este fallo de la Corte Constitucional. Yo le quiero preguntar por el impacto económico. Listo, esa fue la decisión, ahí está la explicación de un tema bastante complejo, es difícil de entender, pero al final el gobierno, cuando se aprobó la reforma tributaria el año pasado, empezó a contabilizar unos recursos. Mire, me va a llegar una plata por este tema, y fuera de eso, ya le puso destino a esta plata, me la voy a gastar de esta forma. Yo hice unos cálculos, en los próximos 3 años el gobierno podría dejar de recibir, no sé qué cálculos tengan ustedes, cerca o inclusive más de 7 billones de pesos. ¿Es muy fuerte el impacto sobre las finanzas públicas? Pues Víctor, en el esquema general de cosas yo creo que el impacto no es tan grande. Realmente, pues tú lo resumes, las cifras que nosotros tenemos ahí son muy similares. Era alrededor de 3,2 billones quizás en 2023, donde teníamos un recaudo esperado más alto.
como consecuencia de la producción del año anterior, los precios de petróleo y digamos, el panorama en general del sector petrolero este año. Eso en términos generales, como porcentaje del PIB y como porcentaje del recaudo no es tan significativo, pero claramente pues desde el punto de vista del gobierno, pues eso requiere reacomodar las fichas de gasto, reacomodar los programas de gobierno. La buena noticia es que este año, sobre todo en la primera parte del año, el recaudo tributario ha excedido de manera importante las expectativas. Ahora ya estamos viendo una desaceleración, pero quizás hay un margen donde al final del año pues de pronto se pueda compensar algo de esa faltante, que es probable que incluso ya el gobierno lo haya recibido de forma de anticipo y que al año entrante le genere unos saldos a favor del sector petrolero. Entonces, primer punto, quizás algo de los ingresos van a ser un poquito mejores de lo esperado, vamos a ver cómo termina el año, sabemos que la economía se está acelerando, entonces, bueno, hay incertidumbre, pero ese puede ser un factor. Y segundo, también sabemos que en algunos rubros la ejecución ha venido estando lenta, de tal suerte que el gobierno pues tiene un margen de maniobra para ir reacomodando sus programas de gasto. Y bueno, de cara al 2024, 2025 también ocurrirá lo mismo, y es que el gobierno tendrá que ir balanceando esa expansión de gasto que tiene planeada, de alguna manera cómo la reorganiza. Y quizás aquí un poco, Víctor, un punto, y es que a este tema de las regalías para el 2024 se le suma también una incertidumbre relacionada con otros ingresos fiscales. Uno muy puntual en el tema de arbitramiento de litigios tributarios, que el gobierno inicialmente había planteado del orden de 15 billones, y fíjate que esa es una magnitud 5 veces incluso más grande de las que estamos hablando, y hay también una incertidumbre muy grande que el gobierno pueda efectivamente pues, a tener esos ingresos fiscales. Entonces, en 2024 hay unos interrogantes importantes en materia de ingresos fiscales. Este fallo de la Corte pues hace parte de esa incertidumbre, y el gobierno, repito, Claro. en la medida que pues tiene que acomodar este gasto, pues va a tener que recortar algunos programas de gobierno. Es que ya habló el presidente de eso, puso un trino o un mensaje en su cuenta de X, el presidente Petro. Mire, como ya no tenemos esa plata por ese fallo de la Corte, le toca al ministro de Hacienda, después de esta decisión, que no puedo compartir, recortar el presupuesto de las 3 ramas del poder público. Y muchos analistas me decían, pues es que eso es lo que hay que hacer. Si no tengo un ingreso, pues lo más responsable es echarle tijeretazo al gasto. Ahora, ¿por aquí es donde se tiene que pasar la tijera? ¿O qué programas se podrían recortar como para nivelar esa diferencia que tendremos? Bueno, hay que partir del contexto, Víctor, que Colombia en la pandemia tuvo una expansión del gasto muy importante, y esa expansión del gasto fue bien entendida porque sabíamos que había unas necesidades, digamos, apremiantes en materia social, las cuarentenas, tratar de rescatar las empresas, los hogares. Lo que hay que decirlo es que este gobierno, con la reforma tributaria, ha planteado también una cantidad importante de gasto, de tal suerte que Colombia es uno de los países de América Latina que ve una senda de gasto bastante expansionaria. Es decir, acá lo que estamos viendo es un gasto del gobierno sin incluir los intereses, que digamos, es obviamente un rubro muy importante, incluso excluyendo también el Fondo de Estabilización de Precios del Combustible, un tema que hemos hablado acá de cuánto se gasta el gobierno subsidiando en particular el diésel, casi de 20 puntos del PIB, es decir, 20% de la economía en gasto, sin intereses, sin el FP. Entonces, acá hay margen para recortar el gasto. Quizás el gobierno va a tener que focalizar y priorizar cuáles son sus programas más importantes, pero recordemos que en el Plan Nacional pues hubo digamos, todo un arsenal de nuevas intenciones de gasto que el gobierno pues va a tener que ir organizando para compasar no solo esta decisión, sino, repito, los riesgos que se vienen en el 2024, con la probabilidad de que tengamos una economía que no crece tanto y por tanto el recaudo empiece a normalizarse,
y este hueco que genera esta medida, que hay que decirlo también, Víctor, si bien pues uno puede pensar que aquí hay una discusión jurídico-económica y hay argumentos de lado y lado, muchos analistas económicos del país le habían advertido al gobierno en el trámite de la reforma tributaria, cuidado que esta medida puede ser luego inconstitucional. Y bueno, efectivamente así ocurrió y pues ahora nos enfrentamos, o el gobierno tiene que enfrentar la tarea de mirar de esos programas que viene haciendo realmente cuáles recorta. Pues hay unos gastos, digamos, prioritarios, y otros tendrá que ir mirando qué se focaliza, sobre todo en algunos fondos que se han creado para áreas específicas del país. Doctor López, muchas gracias. Seguiremos hablando. Muchas gracias por su explicación. Muchas gracias, Víctor. Feliz noche. Las implicaciones de esta noticia. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere que el dólar sigue subiendo. Hoy ganó casi 40 pesos, superó la barrera de los 4.100. Ya regresamos. Gracias por continuar en Signo Pesos. Banca Mía acaba de lanzar un programa para capacitar a miles de mujeres que son emprendedoras o que quisieran abrir su propio negocio. Para ver los detalles de esta buena noticia, quiero saludar a la doctora Ángela Panqueva, directora de Equidad e Inclusión de Banca Mía. Doctora Ángela, buenas noches, bienvenida a Signo Pesos, ¿cómo ha estado? Buenas noches, Víctor. Un gusto estar con ustedes acá esta noche. El gusto es nuestro. ¿Cuándo, a propósito de este anuncio, se celebra el Día, no sé si nacional o mundial, de la mujer emprendedora? El 19 de noviembre de todos los años, desde el año 2014, celebramos el Día Internacional de la Mujer Emprendedora, justamente en ese camino que hemos recorrido las mujeres por alcanzar la igualdad, en este caso particular, en el acceso a los recursos, en el acceso al trabajo. ¿En qué consiste ese programa de formación que ustedes quieren impulsar? Bueno, este es un programa que hemos denominado Conversaciones en la Banca, justamente porque queremos que las mujeres emprendedoras que hacen parte de esa fuerza productiva de nuestro país se capaciten en dos asuntos fundamentales. El primero es en esas habilidades mal llamadas blandas, que realmente son habilidades de poder, que son las que nos hacen vernos y sentirnos productivas, poderosas, obtener más recursos. Y segundo, en las realidades financieras. Porque las mujeres tenemos muchas veces falsas o erradas convicciones de que el dinero no es para nosotros, de que las finanzas son mejores si se le explican a otras personas y no a nosotras. Y entonces lo que hemos hecho con este programa es conversar de una manera intuitiva, tranquila, amigable, en donde confluyen las realidades blandas con las realidades financieras, y que las mujeres puedan entender y puedan verse a sí mismas como las finanzas son para ellas y además hacen parte de su vida cotidiana. Pues suena muy interesante todo esto. ¿Va dirigido a cuáles mujeres? No sé si en todas las ciudades o en algunas ramas de la economía particularmente. No, este producto está justamente creado para las mujeres en Colombia. Esto hace parte de los resultados de una investigación que hicimos en la entidad, en Banca Mía, en donde justamente observábamos las mujeres diversas, las mujeres raizales, las mujeres afrodescendientes, las mujeres indígenas, las mujeres rurales, las mujeres urbanas, y donde justamente logramos determinar cuáles eran esos puntos de dolor que tenían las mujeres cuando se acercaban a 5 unidades de análisis que compartíamos en ese momento, que era la relación con el dinero, la relación con el emprendimiento, porque esa mujer había llegado a emprender y estaba haciendo esa actividad y no otra, la relación con la banca, cuál fue ese momento que hizo que esa mujer llegara a la banca y tuviera ese primer acercamiento y cómo había evolucionado esa relación con la banca, la convicción o la relación o la percepción que tenía la mujer con la asociatividad, y por último, esa relación que tienen las mujeres en su diversidad con la tecnología, con la apropiación digital. Entonces, por eso es un modelo de aprendizaje
muy creativo, muy innovador, pero además que hace extensible muchos aspectos importantes para la mujer emprendedora, para la mujer que bien ya tiene un negocio andando o para la mujer que tiene una idea de negocio. Y como lo digo, lo más importante es que nos acercamos a las mujeres y a sus realidades de una manera cotidiana, de una manera cercana y de una manera donde queremos justamente que ellas vean que la banca es para ellas y está con ellas. ¿Y cómo pueden acceder o cómo pueden ver estas charlas? Bueno, para nosotros tenemos esta metodología de aprendizaje está diseñada especialmente para ellas por una condición muy importante, y es que uno de los puntos de dolor que tienen las mujeres es el tiempo. Tenemos muy poco tiempo para capacitarnos, tenemos muy poco tiempo a veces para nosotras, y por eso están diseñadas en microcápsulas de muy corta duración que van a ser entregadas a las mujeres a través del canal de WhatsApp del banco para las que son clientas. Y también van a reposar en nuestras redes sociales de Banca Mía, pero también van a incorporarse todas en nuestra plataforma de educación financiera, Facilitamos su Progreso. Entonces, todas las personas, sean o no clientas del banco, todas las mujeres, sean o no clientas del banco, van a poder acceder a esta metodología de aprendizaje a través de nuestras redes sociales y a través de nuestra plataforma. Es que eso le quería preguntar si era un programa exclusivo para las clientas de su banco. Me dice que no, que es abierto para todo el mundo, mucho mejor. Pero entonces, ¿cómo? ¿Dónde encuentran más información? ¿Cómo se pueden inscribir? ¿A través de qué portal? Pueden acceder a nuestras redes sociales en Facebook y en Instagram, Banca Mía, y a través de nuestra plataforma Facilitamos su Progreso, que está en nuestra página web. ¿Tiene algún costo o es gratuito? Este es un programa completamente gratuito, accesible a todas las mujeres, y como te decía ahorita, lo más importante es que lo vamos a poder disfrutar porque es un programa de corta duración, es un programa cercano, amigable, en donde muy seguramente todas nos vamos a sentir identificadas con los temas y con las habilidades que se están abordando y que se están tratando. Otro punto súper importante es que las personas y las mujeres que participamos en este programa son personas con unas historias de emprendimiento y de liderazgo completamente inspirador, que han roto incluso en muchos casos las barreras nacionales para llegar a ser ejemplo de inspiración y de emprendimiento a nivel mundial. Entonces realmente creo que es algo inspirador y que es algo que nos lleva a reconstruir esa historia de mujer y emprendimiento, de mujer y finanzas. Pues doctora Ángela, muchas gracias por acompañarnos, muchos éxitos con este programa. La educación financiera siempre será importante, fundamental. Ojalá existan más programas así. ¿Hay alguna fecha límite para inscribirse? No, señor, no requiere inscripción previa y vamos a empezar a entregar los materiales a partir de este mes de noviembre. Entonces, bienvenidas todas a sentarse en la banca. Bueno, muchas gracias, que tenga una feliz noche. Muchas gracias a usted. Capacitaciones para mujeres emprendedoras. Es hora de hacer una segunda pausa y en breve les contaremos el ranking de los países que más están avanzando en transición energética. ¿Estará Colombia? Ya les contamos. Regresamos a Signo Pesos. Se realizó hoy en la ciudad de Bogotá la Asamblea Anual de ANIF, uno de los más importantes centros de pensamiento del país. Y por allí pasaron muchos personajes de renombre, pero además se analizaron los temas claves coyunturales de nuestra economía. Quiero saludar a mi compañera Paola Sierra, quien estuvo allí muy pendiente de todo, en primera fila, muy pendiente de los anuncios. Paola, bienvenida a Signo Pesos. ¿Cómo está? Víctor, buenas noches, muchas gracias. Todo el mundo, ¿no? Expresidentes, exministros de Hacienda, el Banco de la República, el superintendente financiero, analistas. ¿Cuáles fueron esos ejes temáticos dentro de esta asamblea de ANIF? ¿De qué se habló? Bueno, se habló de todo. Macroeconomía, microeconomía, cómo va el gobierno de Gustavo Petro, PIB, proyecciones, crecimiento, decrecimiento también, regla fiscal, que es el tema de la semana. Y
la decisión de la Corte sobre las regalías. Sobre las regalías. Bueno, empecemos hablando de uno de los personajes. Creo que estuvo dentro de los primeros el expresidente Iván Duque. ¿Qué fue lo que dijo? Pues el expresidente Iván Duque se refirió precisamente a la regla fiscal. Lo que dijo es que eliminar esto iba a causar una catástrofe macroeconómica en el país. Veamos lo que dijo el exmandatario. Entonces yo cierro diciendo esto. Cuando yo veo que ahora se propone eliminar la regla fiscal, el mensaje que el país tiene que entender es ¿qué trae esto? Esto, por un lado, genera absoluta incertidumbre, genera distorsión en los mercados, encarece la deuda, encarece el costo de financiamiento del gobierno, encarece el costo de financiamiento de los bancos y por ende de las personas, y por lo tanto termina repercutiendo también en detonar factores de pobreza en el país. Si esa propuesta de abolir la regla fiscal cabalga, estamos llevando el país a una catástrofe macroeconómica de inmensas proporciones. Esto ante la propuesta de esta semana, Paola, del gobierno nacional, lo dijo el propio presidente Petro: necesito más gasto público, pero me lo impide la regla fiscal que existe hoy en Colombia. Se debería evaluar en el país la posibilidad de levantar esta medida. Bueno, estuvo también el expresidente Juan Manuel Santos. ¿Habló de economía? Habló de toda la economía de este gobierno, pero dijo, hizo un panorama de cómo recibió Petro la economía y dijo que no está construyendo nada, que antes la está destruyendo. Inclusive también el expresidente Santos habló de la regla fiscal, ¿no?, que es uno de los temas más importantes de esta semana. Exacto. Y dijo que levantarla es como pegarse un tiro en el pie. Veamos lo que dijo el exmandatario. Lo que pasa es que Petro, en lugar de mejorarlo, lo ha empeorado. Esa es la triste realidad. Entonces, en lugar de construir sobre lo construido, está destruyendo lo destruido. Pasó también al tablero el Banco de la República con su propio gerente general, el doctor Leonardo Villar, pues que está ahí como entre la espada y la pared, ¿no? Muy cuestionado por el gobierno, cuestionado porque no ha bajado las tasas de interés, y dice el gobierno que esto está asfixiando a la economía. Hay nuevas proyecciones del Banco de la República, ¿verdad? Claro, hay nuevas proyecciones y esa proyección bajó para ellos. Ellos tenían una proyección de terminar el año con 1.2 de crecimiento. Sí. Ahora anunciaron un 0.9 de crecimiento. 0,9% crecería la economía colombiana en este 2023. Veamos. Esta sorpresa negativa hará que probablemente el crecimiento del PIB en año completo no alcance la cifra de 1.2% proyectada por el equipo técnico en su informe de política monetaria del mes de octubre, y que posiblemente se acerque más al 0.9% que el mismo equipo proyectaba para el conjunto del año 3 meses atrás. Esto es muy interesante, Paola, porque hace un par de semanas aquí les estábamos contando que el Banco de la República había subido la proyección económica de 0,9 a 1,2%. Sale esta semana el dato del PIB, la caída de la economía, y mete reversa al Banco de la República. ¿No? Nos devolvemos a la cifra anterior, vamos a crecer 0,9%. Hubo un panel muy interesante de exministros y llamó mucho la atención una declaración de un exministro de Hacienda, del doctor Juan Camilo Restrepo. ¿Qué fue lo que dijo? Él habló sobre el fallo de la Corte sobre las regalías. Otro de los temas de la semana. Otro de los temas que precisamente fue ayer, y lo que dice él es que este gobierno está improvisando mucho. Entonces, no le están saliendo por las advertencias, ¿no?, que se hacían desde el año pasado: esto se le va a caer, y entonces empiezan a contabilizar los recursos, a contar con una plata que de pronto no pueden meterse al bolsillo, hablando en términos de presupuesto general de la nación. Veamos entonces lo que dijo el exministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo. El panorama fiscal está muy delicado bien antes del fallo de la Corte. Es decir, las dificultades fiscales no las genera el fallo de la Corte. Ya venían, solamente que han venido saliendo a flote últimamente. Y en cuanto al fallo de la Corte, lo que ha sucedido es que se ha puesto de presente la fragilidad de ciertas medidas del gobierno, en donde no le ha puesto cuidado al andamiaje jurídico. No se lo puso con la emergencia de La Guajira, no le puso cuidado a lo que está haciendo, firmando resoluciones sin el visto bueno de la CREC cuando no han nombrado como debe hacerlo los comisionados, y ahora el último fallo de la Corte. La Corte está cumpliendo su tarea, pero el gobierno tiene que cumplir la suya. Bueno, muchas críticas hacia el gobierno nacional. ¿Se nos quedó algo dentro del tintero? También fue el exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, y lo que dijo es que este montón de anuncios, de medidas, de salir, de pisadas en falso también, está distorsionando toda esa confianza de la gente, de los bancos, también de la mirada internacional.
Bueno, Paola, muchas gracias por esta explicación y por aquí la espero más seguido en Signo Peso, su casa. Víctor, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Ahora nos vamos con estos que son los indicadores económicos que usted debe conocer siempre antes de irse a dormir. Dólar, tasa representativa del mercado que regirá para mañana, subió más de 39 pesos y la tasa oficial para mañana será de 4.116 pesos con 59 centavos. El petróleo Brent de referencia para Colombia subió un 4% y se recuperó bastante. Se ubicó por encima de los $80 por barril. El precio interno del café colombiano bajó y quedó en promedio como referencia para mañana a 1.386.000 pesos por carga. El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 1,5%. El título más valorizado fue el del PEI, tuvo una ganancia de 5,2% y la acción que más cayó fue la del Banco Avevillas, tuvo un retroceso del 3,33%. Antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. Los siguientes son los 5 países que abanderan el proceso de transición energética con corte a este 2023. La calificación está dada de 1 a 100 puntos. En primer lugar, Suecia, con 78,5 puntos. En segundo lugar, Dinamarca, 76,1. Tercer lugar, Finlandia, 72,8. Cuarto lugar, Francia, 70,6 unidades. Y el quinto lugar es para Austria, 69,3 puntos. Colombia está mucho más abajo. Así terminamos por hoy. Los esperamos el próximo lunes con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Recuerde, esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.